El tema de la biomecánica del pie y tobillo, creo que para mí es uno de los más importantes y que todo cirujano que se jacte de operar un pie no solo debe conocerlo, sino debe dominarlo. Es tan importante que equivale como si a un mecánico que arreglara un BMW no conociera cómo funciona, ¿verdad? Para conocer las bases no solo hay libros, publicaciones, sino también tenemos cursos. Y en nuestra hermosa República Mexicana, en el centro de nuestro país, en la ciudad de Querétaro, donde radico, aquí somos privilegiados. ¿Por qué? Porque existe un centro de investigación de neurociencias que depende realmente de la Universidad Autónoma de México. Está en el campus Juriquilla, es la UNAM, y dentro de esta unidad está la unidad de investigación de neurodesarrollo. Y dentro de esta unidad está la unidad de biomecánica a la cual nos permitieron conocer y tener acceso. Acudimos ahí desde el año antepasado en una visita con el grupo con el que trabajo. Ahí se realizan cursos periódicamente, del cual, claro, este año, pues, lástima, está cancelado, pero para los que les interese y quieran conocer incluso nuestro país, pueden consultarlo en una página de internet, que con mucho gusto les podría dar los datos. Bueno, pues sin más preámbulo y después de este comercial, vamos a ver la biomecánica en algunas de las patologías que tenemos en el antepié. El pie es una estructura especializada en recibir carga y repartirla a más superficies, con capacidad en varios segmentos para adaptarse y para amortiguar. Está en relación directa con el sistema nervioso, la vista y los sistemas espinales. Como paréntesis y aprovechando esta imagen donde se demuestra que el pie tiene la capacidad de reacción en milisegundos, creo que también aquí es donde aplica el dicho, primero muerta que sencilla. Por lo tanto, el pie es una estructura biomecánica compleja que involucra músculos que reaccionan rápidamente gracias al sistema nervioso que los inerva a fuerzas externas condicionadas por el peso que reciben y que distribuyen a la superficie que apoya por medio de estructuras óseas especializadas. Y por lo tanto, al recibir y distribuir cargas, pues está sometido a leyes físicas que actúan sobre el área del pie que las recibe. La fuerza, en este caso, es nuestro peso, el área es la superficie de nuestro pie que apoya y la fórmula diría presión igual a fuerza entre área. Vamos a explicar más sencillo esto. Es como si una persona pisa con sus zapatos sobre la nieve, pues se hunde. Pero si aumenta el área de la suela de sus zapatos con unas raquetas, no se hunde. Presión, nuestro peso, distribuida en una pequeña área se hunde, en una gran área no se hunde. En este ejemplo, imaginemos que un solo clavo está más alto que los demás. Así es cuando uno de nuestros huesos del pie protruye más que la superficie total de nuestro apoyo. Las estructuras óseas y múltiples partes blandas son la suma de pequeñas superficies que aumentan el área y adecúan la correcta superficie de apoyo en el pie. Por eso, al indicar una simple plantilla que sea semirrígida, después voy a explicar por qué es semirrígida, se puede disminuir la molestia en un punto determinado del pie.
La ley de Wolf, que manejamos en ortopedia y que es, creo que uno de los principios no solamente en el pie, sino que aplica en muchas de las partes de nuestro sistema musculoesquelético. En su libro, Julius Wolf escribe los postulados que ahora conocemos como las leyes. Si dice que las deformidades óseas se deben a adaptaciones mecánicas de los huesos y se traducen en alteraciones en sus capas de hueso cortical. En otras palabras, los huesos se deforman porque hay fuerzas externas, obviamente, actuando en ellas y que los van a deformar. Si el primer dedo apoya en forma normal, entonces las fuerzas de sus tendones que actúan en sus falanges la mantiene sana y su estructura es simétrica y normales sus corticales. Si hay un apoyo anormal, porque hay demasiada pronación, sobre todo pronación, entonces, pues tenemos que los tendones se salen de su eje central y ahora jalan en forma anormal. Esto es una fuerza, ¿verdad? En una dirección anormal. Entonces irán progresivamente dando cambios en los huesos y en sus corticales, como vemos también aquí. Y cuando ya tiene una gran deformidad, pues vemos cómo se engrosaron estas corticales, se hizo un bunion y una desviación del dedo. Primer postulado de la ley de Wolf. Cuando se abre por fuerzas deformativas, esto es el primer radio, el primer dedo, le está realmente transfiriendo la carga al segundo metatarsal. Ahorita vamos a ver el movimiento de cada uno de los metatarsales. Este tiene más movimiento, estos son fijos. Entonces, si este se abre o está más corto, le va a transmitir la carga durante el apoyo a estos huesos. ¿Y qué sucede? Pues vamos a tener un cambio en las corticales, como dice la ley de Wolf en su primer postulado. Si un hueso deforme, este es el segundo postulado de la ley de Wolf, es rectificado y su función normal es restaurada, toda la estructura del hueso retorna a su forma original, desmenuzándolo un poquito. Si este hueso que ya se encuentra deformado por las fuerzas que lo deformaron, nosotros lo operamos y lo alineamos y recuperamos su función, también la estructura la estructura ósea va a retornar a su forma y función original. Cuando operamos un pie deformado y le realizamos las osteotomías o cortes del hueso para enderezarlo, cuando éste consolide, o sea que se cure, no solo estará en la función normal, aquí realizamos una bunionectomía, una osteotomía de Aiken para alinear la falange, una osteotomía de Reber y Neisham, y entonces cuando consolide este hueso, no solo va a recuperar su función, sino también sus formas normales en la radiografía. Podemos decir que un pie con equilibrio es el pie que reparte en forma adecuada todas las fuerzas que le llegan. Para poder imaginarlo, necesitamos ver qué movimientos normales tiene el pie. Y para esto, pues lo vamos a comparar con los movimientos de la mano porque prácticamente son los mismos. Miren, si nosotros vemos una mano y vemos el movimiento que tiene, el primer metacarpal en el caso de la mano tiene poco movimiento. Este es el movimiento de oponencia del pulgar, no confundirlo. Este es el movimiento del metacarpal. El segundo y tercer metacarpales son fijos, no se mueven, son el eje de la mano. Y el cuarto y quinto metacarpal tiene un movimiento mayor. Algo parecido sucede en nuestro pie. Si nosotros tomamos y vemos por
tarsales en el caso del pie. El primero es móvil. El segundo y tercer metatarsales son fijos, no se mueven, recuerden eso en los siguientes ejemplos. Y el cuarto y quinto tienen movimiento también. Puede ser que un poco más movimiento que el movimiento del primer metatarsal. Con esto en mente, pues bueno, estamos viendo lo que es un pie equilibrado. Cuando un pie está apoyando, no tiene alteraciones en la articulación astrágalo-escafoidea. Entonces decimos que es un pie equilibrado. Miren, vean esto de aquí, la articulación del astrágalo o talo con el escafoides o navicular, talo navicular o astrágalo escafoidea. Esa es la clave para saber si tenemos un pie equilibrado o está en desequilibrio. Y decimos que está en desequilibrio, esto, claro, solo es una guía. Este tip es solo una guía para saber si está en desequilibrio. Esta articulación, cuando tenemos una incongruencia. ¿Qué es esto? Si imaginamos que el escafoides es un gorro de esta cabeza que es el astrágalo, debería estar exactamente arriba de la cabeza, no por un lado como si fuera una boina española, ¿verdad? Entonces, este debería estar exactamente aquí arriba, que en este caso realmente lo que debería de estar corregido o más alineado sería esto. Pero un segundo. Como un paréntesis, vamos a ver lo que es el acetabulum pedis o de dónde viene este nombre. Este es un pie, un espécimen de cadáver al que se le ha quitado el astrágalo. Si vemos aquí esto, si lo reducimos está en su lugar, pero le damos una vuelta como de libro, lo tenemos ya abierto. ¿Y qué vemos acá? Vemos este esquema, es el mismo que tenemos aquí. Estas son las articulaciones, estos son los ligamentos y esta es la subastragalina donde rueda esta gran y importante articulación. La comparación entre esto y la cadera, el acetábulo de la cadera, es parecido e incluso en función. Por eso se le llama acetabulum pedis a esta parte. Eso nada más como un paréntesis. Y ahora Sí, miren, bueno, vamos a ver bueno, esta. Perdón, creo que está sí, abierto mi dígame. micrófono, pero yo voy a seguir. Si vemos este también, lo podemos hacer como un ejemplo si el astrágalo fuera un cañón y disparara una bola, que es la cabeza del primer metatarsal, tendrían que estar en una línea con la diáfisis. Eso es un pie equilibrado. ¿Y qué sucede? Queremos saber si esto es un pie equilibrado o está en desequilibrio, pues aplicamos estas líneas en esta parte y vamos a ver que aún el pie, que parece que es el normal, tiene un desequilibrio. Esto está allá afuera. Esto está rotando hacia afuera. Está dejando el escafoides por un lado y no se diga el otro pie, ¿verdad? Esto también lo podemos ver en la proyección lateral. Aquí tenemos el talus o el astrágalo, el escafoides, y esto se llama la línea de Meari, y la podemos verificar como si este cañón estuviera disparando esta y la diáfisis está dentro del trayecto. Si nosotros vemos una discrepancia en eso, pues podemos saber que es un pie equilibrado o desequilibrado. Miren, me regreso. Aquí cualquier persona diría, miren, este pie está bien. Pues yo le pronostico que en unos años esto se va a ir separando. Aquí ya tiene un poco de discrepancia en los sesamoideos. Este sesamoideo ya está fuera de la cabeza. Y como vemos, pues es un pie en desequilibrio. No se diga este, ¿no? Ok, bueno. Esto sería un pie equilibrado en neutro. Apliquemos esta y veamos los dos sesamoideos centrados en la cabeza. Esta línea que ahorita vamos a explicar de los metatarsales, las fuerzas bien equilibradas. Este sería un pie desequilibrado en valgo. Ahorita voy a explicar las dos diferencias. Y este sería un pie desequilibrado en varo.
Miren cómo esto anota hacia acá y esta anota un poco más lateral que el centro. Los dos tienen un desequilibrio. Entonces, podemos tener un desequilibrio en varo. Esto viendo al paciente parado desde atrás. Para mi gusto aquí falta alineación, pero podríamos ver cómo el talón está adentro del eje. Y si paramos en el podoscopio a este paciente, pues la mayor parte de la carga va a estar localizada en esta parte. Esto es origen de muchas patologías de la sobrecarga de la parte lateral. Si tenemos un desequilibrio ahora en valgo, ahora el talón se sale del eje. Si este es el eje de la pierna, el talón está por afuera. Aquí el talón estaría por adentro. Y entonces el apoyo está así. ¿Qué relación hay de tener pacientes con desequilibrio en valgo a desequilibrio en varo? Más o menos la misma relación que tenemos las personas de tener una mano diestra, que sería la derecha, contra las personas que tienen una mano izquierda, que sería esto. Eso nada más para que se den una idea de cuántas personas tienen el desequilibrio en varo o en valgo. También tenemos algo que no le hemos puesto mucha atención, es el desequilibrio anterior. Las personas que tienen un acortamiento del tendón de Aquiles o de todo el sistema suroaquileo plantar casi no apoyan el talón y su apoyo está principalmente en la parte anterior. Y tenemos un desequilibrio posterior también en los pacientes que, por ejemplo, tienen hiperlordosis y que la mayor parte de su cuerpo va a la parte posterior del pie. Aquí estarían los dedos, este es el talón, y presentan un dolor en dicha parte. Hay muchas patologías, por ejemplo, el desequilibrio en varo, que también le llaman supinador, pues padece metatarsalgias, dedos en garra, o la famosa enfermedad de Müller-Weiss, que es una necrosis del escafoides por demasiada presión. No debe de haber tanta presión ahí. Las úlceras de la barra lateral, el pie cabo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, todas estas son en la deformidad en varo o supinador. Y toda esta lista, que no me voy a detener porque vamos a ver alguna de ellas, del valgo o pronador. Esto es normal, pero cuando está demasiado, se sale del equilibrio normal, empezamos a tener patología. Si vemos los dedos en garra, esto sería un dedo normal. Normalmente hay un leve predominio de la fuerza del extensor sobre el flexor. Un dedo normal no es recto completamente, tiene leve garra por este predominio. Si lo ponemos en vectores, más fuerza aquí, menos acá, y entonces toma este aspecto levemente flexionado. Pero cuando esto se sobrepasa, tenemos una poca fuerza extensora y una fuerza flexora importante, pues la resultante que va a estar aquí en esta parte, pues va a ser mucho mayor. Y cuando esta resultante es mucho mayor, porque ha hecho ya una transferencia, pues entonces empieza a producir rupturas de las placas plantares que vemos en este corte en la resonancia magnética y empezamos a tener luxación de los dedos. Entonces, ya entrando a lo que es las metatarsalgias, pues las cargas normales y anormales del pie. ¿Por qué decimos que son, cada metatarsal tiene por lo menos un sexto de la carga? Pues porque estamos tomando en cuenta el retropié, el talón. Entonces, este carga 2 veces más que este y que el quinto. 2 veces más. ¿Y qué sucede cuando nosotros aumentamos el talón? Miren, vamos a ver este cuadro famoso que lo encontramos en muchos de los libros de biomecánica del pie y el tobillo. Si una persona está parada, ¿cuánto reparte entre la parte de atrás y la parte de adelante de su pie en cuanto a carga? Pues carga el 57% atrás y 43% adelante. Si esto aumenta no 1, ni 2, ni 3, sino 4 centímetros, ahí empieza la variación. Entonces se invierte. Miren, ahora carga 57% adelante y 43% atrás.
¿Qué sucede si le subimos a 6 centímetros? Pues que ahora carga el 75% adelante. Recuerden que un pie no está diseñado para cargar más de 43% y solamente 25% restante atrás. Y pues no se diga un tacón de 10 centímetros y que los hay más altos. Carga entre 0 y 10%, o sea, entre nada, va caminando con la punta. Y si nosotros caminamos con la punta, como esto hace un brazo de palanca, entonces se forma aquí un movimiento de fuerza y que nos va a estar produciendo esguinces del tobillo. Ok, cargas normales. Estamos hablando de cargas normales. Nosotros tenemos una curva en la forma de los metatarsales, en donde el primer metatarsal es levemente, o se puede decir, puede ser incluso igual, como dice el doctor maestro, puede ser igual. Entonces, primero igual o levemente más corto y los siguientes en una curva que van descendiendo según la fórmula de maestro, menos 4 milímetros, menos 6, y el dedo pequeño, el metatarsal quinto, menos 12 milímetros. Esto es la fórmula donde el pie debe de cargar. Si nosotros pensamos que el pie es un trípode, aunque no lo sea, nos vamos a equivocar menos que si pensamos que no lo es. Mire, el pie no es un tripié, un trípode, pero tiene orillas que cargan, ¿verdad? Si yo le quito esta orilla, de todas maneras se transfiere a otra, y siempre vamos a tener este trípode. Miren, si uno de estos puntos deja de cargar, porque nosotros lo hacemos que deje de cargar. Si yo hago una osteotomía aquí o aquí o aquí, estoy transfiriendo cargas. Este es un pie equilibrado, pero si se hace insuficiente la cuneo metatarsal, porque el paciente tiene demasiada pronación, entonces se va a transferir aquí. Vamos a ver. Este es el pie equilibrado, normal. Y si yo por algún motivo que puede ser quirúrgico o puede ser degenerativo, se va aflojando esta articulación, pues de todas maneras voy a tener mi trípode. Pero como estos no se mueven, acuérdense que este tenía movimiento, estos son fijos, entonces va a empezar el paciente a tener aquí una gran metatarsalgia por sobrecarga. Este no está acostumbrado a cargar los 2 sextos que cargaba este, y entonces va a haber un cambio en su cortical, como ya habíamos mencionado. Y todavía a eso, si yo le quito, porque hago osteotomía aquí, no estoy viendo que el paciente tiene un pie en desequilibrio en valgo, entonces de todas maneras le voy a mandar hacia acá su trípode y vamos a tener mucha excesiva sobrecarga, dolor y una incapacidad en unas patologías, en incluso. Bueno, miren, ¿cómo se forma esto? Estamos viendo metatarsalgias. Si un paciente empieza a tener un desequilibrio en valgo y esto se abre, automáticamente por haberse separado del primer metatarsal, que esto va sucediendo en cada año, no es fijo, ni nació así el paciente, esto es progresivo, entonces se va transfiriendo cada vez más la carga aquí. ¿Y qué sucede? Aquí tenemos nuestra trípode, aquí, aquí y en el talón. El síndrome de insuficiencia, entonces, del primer radio por acortamiento. Vean, recuerden la curva de Leliev, este está demasiado corto y les transfiere carga, sobre todo a los dos que son fijos. Este es un caso de un paciente en donde, miren, vean dónde está el segundo metatarsal con respecto al primero. Y si observamos, ya hay una ruptura de la placa plantar. ¿Por qué sabemos? Porque se separan los dedos y porque en una etapa ya tardía también se llega a encimar al primero. Entonces tiene una lesión y vean la cortical más engrosada. Vean aquí la incongruencia que hay en el acetabulum pedis, y para corregir esto, pues tenemos que equilibrar el retropié en algunas ocasiones, y a veces nada más subiendo estos, hacer que vuelva a cargar lo acortamos, formamos la curva metatarsal y está resuelto este problema. El primer metatarsal también se puede elevar.
Y esto sucede entonces dando una insuficiencia de la cuña metatarsal, no apoya y se llama la maniobra de Grasp. Movemos y este movimiento es excesivo, no es ese el movimiento que debe de tener. Se pasa. Cuando esta paciente apoya, pues entonces no va a apoyar porque se va a ir hacia arriba y va a transferir la carga acá. Entonces sería un error hacer solamente una bunionectomía, un reverding, sin descender y volver a formar el trípode y sin ascender estos. Ok, el síndrome de sobrecarga del apoyo anterior que ya habíamos visto, este paciente tiene un acortamiento del tendón de Aquiles y tiene una sobrecarga, casi no apoya en el talón, entonces todos los metatarsales tienen carga. Y cuando hay una hiperpronación o un pie laxo, pues el que carga es el primer radio, síndrome de sobrecarga del primer. Si los radios medios no cargan, entonces hay una sobrecarga de los dos laterales. El tobillo tiene un efecto cardán sobre el pie y ese es pues algo muy importante de tener. Para los que no sepan qué es un cardán, aquí movemos esta pieza y esto gira en sentido contrario. Cuando el tobillo, como una pinza, toma el astrágalo y gira hacia acá, está realmente produciendo un movimiento contrario o en sentido contrario también en esta parte. No tiene que ser en sentido contrario, ¿eh? Simplemente aquí hay un movimiento y se traduce en todas estas partes. Y miren, ¿qué sucede si nosotros rotamos medialmente el tobillo? Pues que vamos a tener un exceso de pronación. Vean la uña de este dedo hacia donde indica, igual que todos los pacientes, o por lo menos más del 80% de los que operamos de hallux valgus. Esta rotación del astrágalo, nosotros podemos ayudarla al elevar el arco con una plantilla. Recuerden, me regreso. Si yo elevo, no estoy produciendo aquí arriba una elevación, estoy produciendo una rotación. Entonces, esta plantilla, cuando la aplicamos aquí, vean cómo corrige un retropié. No estamos levantando el arco, estamos produciendo una rotación del cardán que tenemos en el tobillo. Miren, ¿qué sucede? Y por eso es importante siempre ver las radiografías en apoyo. Vean esta radiografía, aquí está el seno del tarso abierto, aquí está el escafoides e incluso esta es la carilla articular donde rueda el acetabulum pedis, es circular, por eso la alcanzamos a ver. Y si el paciente apoya, vean cómo corrige y tenemos el ángulo de Meari, el cañón que les mostré, completamente alineado. Entonces aquí podría pensar que tiene una patología y aquí es un pie equilibrado. El juanete, el hallux valgus, vamos a ver y vamos a unar todas estas conceptos que hemos visto. ¿Por qué se abre el primer metatarsal? Mencioné que no es fijo, se va abriendo y cada año, si seguimos a un paciente con hallux valgus, tiene una separación cada vez mayor. Este es un ejercicio que hice, este es un baropodómetro, un tapete electrónico, pero bueno, no voy a pasar la parte electrónica, me voy a ir a la radiografía. Este es el eje del retropié, un eje normal, 5 grados, y aquí le pido al paciente que rote hacia la parte medial. Vean los cambios que suceden aquí y después le tomo una radiografía. Después le pido que rote hacia el otro lado, parado nada más en un solo pie. Le vuelvo a tomar una radiografía. Aquí está donde puse la rotación y lo primero que pasa es que se aumenta el ángulo del retropié. Pero vean nuestro acetabulum pedis. Radiografía antes de que rotara, la cobertura es normal y la proyección de un pie equilibrado, los sesamoideos en su lugar normal. Le pido que rote, tomo una radiografía y vean todos los cambios que tenemos y que nosotros vemos en el paciente con hallux valgus. Creo que en un futuro nuestra corrección del pie ya no va a ser ni siquiera en la subastragalina o acetabulum pedis, sino en más arriba, probablemente. Estoy hablando de más. Bueno, entonces, esto
es lo que presenta la mayor parte de los pacientes que tienen hallux valgus. ¿Qué hay que corregir? Como dice mi amigo el doctor Mario Juanto, el antepié, pero desde el retropié. Porque si nosotros operamos y hacemos una técnica excelente, pero no actuamos en el retropié, esto sigue aumentando, avanzando. La apertura del primer metatarsal en 5 años va a ser igual y recidiva nuestra deformidad. Este es un caso demostrativo para tratar de aterrizar todo lo anterior que acabo, estos conceptos que acabo de tratar de transmitirles. Miren, esta paciente tiene 70 años, es activa, practica natación, yoga, tenis y es operada de ambos pies con cirugía percutánea. Aquí hago un paréntesis. No estoy hablando de una técnica ni a favor ni en contra. Estoy hablando de principios biomecánicos y esto también sucede con la cirugía abierta, con la cirugía percutánea. La paciente refiere su pie izquierdo, miren, los pongo en mayúsculas y resaltado para que sigamos el pie izquierdo con un mal resultado. El pie derecho le molesta, le duele, pero acepta el resultado. Esto es el preoperatorio. ¿Qué podemos ver? Como ahora sí ya todos hablamos el mismo idioma biomecánico, pues que tiene un desequilibrio en valgo porque tiene una incongruencia en el acetabulum pedis. Hasta acá estaría su desequilibrio. Tiene transferencias, no es muy importante, pero al segundo metatarsal. Como tiene sobrecargas, rompió la placa plantar, tiene los dedos separados. Este es el pie del lado derecho, este es el izquierdo. Se le hace una cirugía, una bunionectomía para corregir el juanete. Se le hace una osteotomía de Aiken. Se hace una osteotomía de los dos siguientes metatarsales. Si quieren con sus defectos o no, pero bueno, se respetaron las articulaciones y podemos ver en el lado derecho, pues está incompleta el Aiken. Se hizo una bunionectomía y no se tocaron los metatarsales. A veces es mejor hacerlos así, ¿verdad? Y miren, aquí una osteotomía en el quinto. La paciente llega a la primera consulta con un pie embarrado prácticamente en el suelo. Vean aquí los dedos desviados hacia valgo y el otro pie todavía con un equilibrio. Y mi pregunta es, ¿qué sucedió? O antes de pensar, vamos a volverla a operar, primero vamos a estudiar qué está sucediendo y vamos a corregir. Estas son las radiografías con las que llega la paciente. Vean la apertura, vean aquí cómo se desvió el tercer metatarsal, la sobrecarga que está pidiendo, quiere decir que este no está cargando. ¿Cómo lo comprobamos? Pues bueno, primero vamos a ver caminando la paciente. Vean el pie izquierdo, por favor, pie izquierdo, que es este, embarrado en el piso prácticamente, un valgo de retropié, mayor movimiento. Y ahora vamos a ver el movimiento, el signo de Graspi que habíamos dicho, tiene un mayor movimiento de la cuño metatarsal. Ese no es un movimiento normal. Entonces, ¿qué sucede? Vean, el valgo del retropié está más aumentado. Pie izquierdo, e incluso se ve más aumentado que el derecho. ¿Qué le vamos a hacer? Todo el mundo dice, no, pues hay que reoperarla. Sí, ¿pero qué? Vamos a los principios biomecánicos. Tenemos nuestro trípode. ¿Qué se le hizo a la paciente? Pues prácticamente la paciente no es que se le haya hecho, es que ya no tenía el apoyo aquí. Pero cuando se le hace la osteotomía aquí y aquí que eran sus apoyos, ahora este trípode se transportó acá, nos quedó aquí, aquí y acá, pues entonces ahora el trípode está aquí, aquí y acá. Y por eso tiene esa apariencia de estar un pie prácticamente embarrado en el piso, como vemos aquí. Es un pie que se terminó de derrumbar. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
uno de los precursores de la biomecánica en el hallux valgus, que proviene desde la parte posterior y que está cimentada en un trípode, es el doctor Baruch. Y que él dice, él promueve una osteotomía que se llama en-scarf, que consiste en partir en dos prácticamente dejando la cabeza en el fragmento inferior, desplazar la cabeza, pero tiene una característica. Cuando esta cabeza se desplaza, como se hace en oblicuo, no se hace horizontal, se lleva también, o sea, se sube a un pedestal. Ahí ya ganó altura y también ganó apoyo. Y aparte, está descendiendo. ¿Qué sucede? Nos está creciendo el trípode, nos está volviendo a dar un apoyo en el primer metatarsal. Entonces, mire, yo le hice esto a la paciente, lo descendí lo más que puede con una osteotomía muy oblicua, formé la curva del Lelièvre, alineé los tendones y la cápsula, y estos son 3 meses después. Vean, por favor, el pie izquierdo. Y acuérdense cómo estaba embarrado en el piso. Y si lo vemos el retropié, pues prácticamente como el otro. Entonces, esta es la comparativa. Vean cómo se acortan los metatarsales. Eso le quita la desviación a los dedos. Se cierra el primer metatarsal y según la ley de Wolf, miren, a pesar de haber abierto en dos, este es un primer metatarsal prácticamente normal. Y la magia es, miren cómo se alinea el retropié. Ok. Bueno, miren. Esto es para cerrar y para terminar. Para mis compañeros que no operan, pero tratan patologías en los pies en su práctica diaria, este es mi consejo, mi enseñanza. Todas las deformidades y patología del pie tienen una explicación biomecánica que debes de buscar y actuar para corregirla, así sea con una simple plantilla. Y para mis compañeros que son cirujanos y operan los pies, mi consejo es: no operes un pie que no sabes cómo funciona, aunque te sepas de memoria la técnica quirúrgica. No le eches mecánica, quién sabe. Pues bueno, muchas gracias por haber dedicado este viernes a escuchar esta plática. Muy bien, Carlitos, excelente, excelente tu charla. Viene de la mano de lo que yo siempre trato de inculcar, que es la biomecánica del pie. Podemos discutir, me encantó eso de que al haber bajado el primer metatarsiano se haya corregido la, entre comillas, displasia de la subastragalina. Es para charlarlo, trabajarlo y estudiarlo mucho, porque realmente el concepto que uno tiene, sobre todo uno que estudia mucho la articulación subastragalina como nosotros, es que el problema siempre radica allí atrás, y vos lo dijiste, cuando cuando el eje longitudinal del astrágalo se va por dentro del primer metatarsiano, allí hay un pie desequilibrado, un pie encharcado, un pie embarrado, como bien dijiste. Bueno, ahora, dicho esto, vamos a ver si hay alguna pregunta, pero bueno, magistral como de costumbre, como nos tenés acostumbrados, Carlos. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat, que yo se las voy a transmitir al doctor. Lo que pasa es que, al doctor Frías, lo que pasa es que fue tan clara la presentación que por allí no hay preguntas. Carlos, Adelante. ¿haces osteotomía de cuña de apertura cuando necesitas bajar el primer rayo? ¿Has hecho alguna osteotomía ahí en la cuña de apertura dorsal como para bajarla, que se está usando bastante últimamente? Mira, no. Después de que ves tu paciente que tiene
un desequilibrio hacia varo, que no tiene un pie plano, sino más bien que tiende a tener un pie cabo, entonces puedes hacerle libremente el primer radio, lo puedes hacer percutáneo, puedes hacerle el reverding, centrar los sesamoideos, liberar el tendón aductor. Pero si tú ves que tiene un desequilibrio en valgo, que hay una incongruencia del acetabulum pedis, entonces hay que descender el primer metatarsal, cerrarlo porque la apertura ya da una cierta insuficiencia, subirlo a los sesamoideos idealmente. A veces no lo conseguimos, pero si tú lo subes, todavía tienes o ganas apoyo del primer radio. ¿Y cómo lo puedes lograr? Con una osteotomía en scarf, con una de chevron en descenso. Si lo puedes hacer percutáneo, lo hay percutáneo, adelante. El chiste es que biomecánicamente tú sepas qué necesita y lo puedas hacer. Si, por ejemplo, haces una doble osteotomía, haces una osteotomía que puede ser también percutánea, adelante, en la parte del cuello, del metatarsal, y una cuña atrás. Yo prefiero, si es mucha la insuficiencia o mucho el movimiento de la cuña metatarsal, hacer una artrodesis tipo lapidus. Y antes cuidábamos que el paciente tuviera cierta edad hacia arriba. Ahora no es tan importante porque biomecánicamente es peor tener una excesivo movimiento en la cuña metatarsal que bloquear. Perfecto. Bueno, acá hay dos preguntas. Gracias por Seba por romper el hielo. El doctor Grajales de México pregunta, ¿en qué casos recomienda osteotomía distal y proximal del primer metatarsiano, es decir, una bipolar? Acuérdense que cada osteotomía que realizamos acorta el metatarsal. Entonces hay osteotomías que nosotros realizamos que puedes hacerlo, e incluso la reverding percutánea la puedes hacer un poco oblicua, y cuando cierras el ángulo intermetatarsal estás ganando longitud. Entonces, si tienes suficiente longitud en tu primer metatarsal, puedes hacer adelante y atrás. Te puede quedar unos milímetros más corto, y todavía, si ya recuperaste tu trípode y tienes una placa plantar rota, que yo no la reparo, simplemente hago las osteotomías correspondientes. Perfecto. A veces no las hago completas, las hago en forma de cuña con la fresa y subo la cabeza. No como si fuera un jaspe, sino como si fuera una incompleta, y ya gané 2 milímetros arriba, que es el calibre de la fresa. No sé si me explique. Perfecto. La doctora, la doctora Susana Novelo pregunta si es conveniente intervenir los dos pies en un solo evento. Depende. Si es una cirugía percutánea en un pie equilibrado y que no le metimos más desequilibrio, y como prácticamente nos vamos a llevar, de acuerdo a la experiencia de cada uno, 40 minutos, 45 en cada pie, si lo hacemos, no le causa más incapacidad porque el paciente va a apoyar. Pero si, por ejemplo, yo tengo una gran insuficiencia del primer radio, un Graspi demasiado móvil, una insuficiencia de la cuña metatarsal, y le voy a hacer una artrodesis de lapidus, o sea, fijarle ese movimiento, no hago los dos pies, porque aparte de que me voy a tardar, no lo voy a poner a apoyar, porque entonces la placa y los tornillos con los que lo voy a fijar es insuficiente para una carga. Perfecto. Acá el doctor Roberto Ceruti de Buenos Aires no es una pregunta, sino que dice que nosotros tenemos el concepto, la idea de que debemos corregir la insuficiencia subastragalina para evitar la sobrecarga de la cabeza del metatarsiano. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta aseveración que hace Roberto, y te pregunto a vos, ¿qué pensás de eso? Voy a retar a mi amigo, el doctor Mario Juanto, a que cambie su última plática y que hagamos un debate acerca de la inestabilidad
de la subastragalina. Yo no creo en la inestabilidad de la articulación subastragalina, no porque no exista, no creo que sea algo primario. Creo Ajá, que es ajá. consecuencia de qué? De tener un acortamiento de todo el sistema suroaquileo plantar, la parte de posterior de la pierna, los dos músculos gemelos y el sóleo terminan en el tendón de Aquiles y se continúan con la fascia plantar. Cuando eso está corto, entonces automáticamente cuando el paciente apoya el pie, tiene una pronación. Y Perfecto. esa pronación, por las leyes de Wolf, produce una laxitud de todas las estructuras del acetabulum pedis y entonces tu articulación se mece y se mueve demasiado. Pero si tú corriges ahí y no corriges el acortamiento, entonces no es un buen resultado. Perfecto. Yo primero acepto el reto. Segundo, cambio la historia. ¿Por qué? Si yo tengo una subluxación recidivante de la subastragalina, como lo llamamos nosotros, ¿el retropié se hiperprona, sí o no? Una luxación recidivante, o sea que ya la No, no, corregiste y bueno, todavía la tiene. no. Yo estoy hablando de lo mismo que hablamos recién. Si yo tengo la inestabilidad de la subastragalina, para que hablemos en el mismo idioma, y en cada paso se me hiperprona el retropié, ¿por qué no puedo pensar que la causa del acortamiento sea esa hiperpronación que hace que funcione mal el Aquiles, el sistema sóleo, ¿cómo se llama? Gemelo sóleo Suro. Aquiles plantar? Ujú. Sí, Suro right, aquí la mano. exactamente. Esa es mi idea, pero Carlos, realmente Ok, para mí va a ser muy enriquecedor, porque número uno, vos sos una persona que maneja muy bien la biomecánica. Número dos, te va a venir bien porque no vas a tener un crossfire con Juan Sánchez Pulgar, que mide 1,90 m, y no vas a quedar en desventaja porque estamos a la misma altura, somos 2 pesos mosca. Acepto el reto y la verdad es que es para pensarlo, pero bueno, yo tengo la idea de la situación inversa. Esto lo podemos dar en otra de estos webinars digamos, que no es para pelear, hombre, como para sacarle luz a la cuestión esta. Y gracias para porque... enriquecer, Sí. porque Sí, realmente sí, desde ya. el resultado es que se mueve, Sí, pero ¿cuál es la causa? Tú dices que es una, yo y vos digo tú que es dices la la otra. otra. Perfecto. Eso Entonces lo tú podemos charlar. defiendes tu tesis Es, 15 minutos, yo otra y las personas opinan. Y la ponemos a me da la consideración. impresión, que la tendencia es cada vez irse más a proximal para la corrección del pie. Me parece que las tendencias de la técnica, hoy se habla mucho de osteotomías deslizantes de calcáneo y un montón de osteotomías que antes se usaban muy poco y hoy se están usando mucho, inclusive para el pie del adulto. Ahora, también creo que hay diferencias cuando uno se va muy a proximal, se hace más grande la diferencia entre adultos y niños, porque no es lo mismo unas partes blandas que ya no tienen acción ni actividad sobre el pie y partes blandas que todavía nos pueden llegar a dar algo de resultado en el pie cuando nosotros las modificamos. Bueno, eso, claro. Y también la otra gran diferencia que me parece es que a veces hacer una osteotomía, o sea, ver dónde está el límite, ¿no es cierto? Decir, yo tengo que hacer una osteotomía deslizante de calcáneo, una osteotomía de alargamiento de la columna externa, y puedo llegar a lograr un resultado similar con una endoprótesis, por ejemplo, o algún tipo de artrorisis, y uno pone la balanza y alguna fisioterapia para tratar de no elongar el aquilio suroplantar. RPG, por ejemplo. Claro, y entonces uno queda en el medio de la indicación, ¿no? Es un tema Para me largo. parece que para mucho, Pero totalmente. Y tiene que ver con lo que dice Carlitos, de entender cómo trabaja el pie, que no es fácil, el pie es muy complejo. sí, por otro lado, tiene que ver con lo que dijo el doctor Frías recién, Seba. Cuanto más grande es la persona, más lesiones secundarias va a tener. Sí, digo, yo sigo pensando que la lesión primaria radica
en el problema que hay en la subastragalina. Pero, de todas maneras, si no fuera eso y fuera el acortamiento del sistema surio-aquilio-plantar, entonces, como proponía Carlos, es exactamente lo mismo, porque la ley de Wolf y del Pech nos va a traer un problema mayor cuando nosotros estemos más viejos que cuando seamos más, más jóvenes. A mí me gustaría, y ya que estoy acá lo voy a proponer, es hacer algún trabajo en conjunto con la gente que hace reeducación postural global. Si ustedes me permiten, en alguna de las charlas podemos hacerlo, charlar sobre este tema, el retropié, el sistema de engranaje del que nombraba recién Carlos, y cómo lo podemos arreglar, sobre todo el acortamiento del sistema gemelo suro-aquilio plantar, cómo lo podemos acomodar con reeducación postural global. Pero bueno, nos estamos yendo del tema, hay dos preguntas más. Acá hay una doctora pregunta, perdón, el doctor Francisco Martínez dice, ¿solo le hace Lapidus o lo derrota y lo fusiona? Ok, aquí el comentario que nos hizo Sebastián, de que cada vez estamos como que haciendo la corrección un poquito más arriba. Ciertamente cuando empezamos, y hablando no de biomecánica en general, a operar los hallux valgus de esta patología, pues actuábamos en la parte anterior, sobre todo en el buño. En la actualidad, bueno, después en la diáfisis, las osteotomías distales, después la articulación, que se volvió a retomar porque se había desechado el lapidus y se había satanizado. Todo el mundo decía no, y ahora parece que va por ahí. Pero en la actualidad no solamente es cerrar y descender, sino también rotar todo el metatarsal. Tengo una presentación donde tengo algunos casos que simplemente antes de la cirugía meto un clavillo de Kirchner, roto hacia un lado y se aumenta la deformidad, roto en el otro lado, en las manecillas del reloj, y se corrige. Abro, pinto ahí donde tengo la corrección una línea y ahí es donde voy a detener mi rotación al final de la cirugía. Perfecto. Aquí hay otra pregunta más que hace el doctor Arturo Maya, en la que pregunta, ¿es un pie valgo cuando decidís, en un pie valgo, ¿cuándo decidís operar segundo y tercer metatarsiano? Excelente charla, Carlos, como siempre, dice. Cuando ya he restituido el apoyo del primer metatarsal. Cuando ya tengo mi cimiento del pie, que es primero, quinto y retropié equilibrado, entonces sí voy a hacer las osteotomías de los otros, porque si no tengo, va a suceder como en este caso, que el pie se va en mayor valgo. O si les ha sucedido que hacen osteotomías del segundo, tercero y a veces cuarto metatarsal, y las cabezas se desplazan hacia la parte posterior. ¿De qué nos está? Hacia la parte lateral. ¿De qué nos está hablando esto? Pues de que hay una mayor pronación, de que el pie pues se derrumbó, por así decirlo. Perfecto. Aquí el doctor Ceruti dice que originalmente hacíamos elongaciones del Aquiles, pero actualmente cada vez menos. Entiendo que Roberto quiere decir que está utilizando también el sistema de reeducación postural global. Y el doctor Miguel Fierro de DF, sí. Saluda al doctor, una excelente plática y bueno, no hay ninguna otra pregunta. Antes de cerrar, y esto como una sugerencia de quien hoy está comentándonos, quien nos está dando una mano con esto, que es el doctor Carlos Frías, quiero decirles que el próximo viernes vamos a tener la charla del doctor, la charla del doctor José Camarena, ¿sí? A ver si lo podemos ver ahí. Es el doctor Camarena, que nos va a hablar sobre indicaciones minimasivas, cirugía MIS, en el paciente diabético pie de riesgo. Será a la semana que viene, el 31 de julio, fin de julio,
nos va a charlar el doctor Camarena. Gracias, Carlos, por la charla. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Llegamos a 60 personas aquí en Zoom. Luego hemos tenido algunos más digamos, compartimos esto por Facebook, en nuestra página de Giamis, que ahí la ven, ¿sí? Y mañana a los de comisión directiva a las 19 horas nos vamos a reunir por 45 minutos. Vamos a tratar de ser completos. Al resto los saludamos. Acá el doctor Fierro me dice saludo amigo Juanjo, y yo soy Juanto todavía. Gracias, doctor. Que tengan muy, pero muy buenas noches y allí tardes en el hemisferio norte. Chau. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.